Hola amigos, continuando con mi canal llamado El porqué en el folclore. Recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. Un querido y estimado colega llamado Jorge me escribe sobre un tema que tenía pensado hace tiempo algún día desarrollar en mi canal. ¿Por qué se habla de folclore viejo y por qué se habla de folclore nuevo? Esta pregunta tiene un sinnúmero de porqués, y es debido a que en la mayoría de los casos los estudiosos de la ciencia folclore no se resignan a que el folclore es campesino y no citadino. Crear los elementos culturales que el hombre necesita están regidos por fundamentales requisitos que son precedidos por el aislamiento, la soledad donde los recursos son proporcionados por el ámbito, donde ellos son fundados en el clima, la fauna, la vegetación, y sus creaciones están basadas en el empirismo, en esa prueba y error hasta alcanzar la meta, y que ese logro, por ser ya probado, se transmita por generaciones en la pequeña comunidad, donde todos son partícipes de logros y fracasos que los irán templando en el aprender de los mayores y transmitir esos conocimientos a los párvulos. Todo ello se logra de una manera directa, por oralidad, y esa transmisión de padre a hijo es la que llamamos tradición, del latín tradere, traer de, que para hacer un traspaso de creación cultural genuina, el personaje debe ser inducido solo por su creatividad, ante la necesidad imperante, y no por saberes previos otorgados de manera sistemática y ajenos a la comarca. Por ende, debe ser iletrado. Toda su creación está basada en la necesidad de cubrir faltantes, tanto físicos como psíquicos. Así crea elementos tangibles como un arado e intangibles como un cuento o un verso que cubren las necesidades psíquicas dentro de su cosmovisión. Esto es lo que sustenta el folclore viejo, ese folclore que Walter Scott en Escocia, los hermanos Grimm en Alemania y William John Thoms en Inglaterra estudiaban y que fueron los precursores del estudio de esas culturas. Pero, ¿por qué es importante ese estrato social respecto a los demás? El estrato social folk es en realidad un substrato emanado de la condición ciudadana. No es étnico, tampoco citadino. Es un grupo social que está dentro de la condición campesina, sin estudios sistemáticos, y su cultura está basada en la experiencia, en su comarca, solo provista por logros de su creación, ya sea por invención o descubrimiento, sin inducción cultural exógena. Por eso el aislamiento. Esto es lo que permite que su vida esté plasmada según su regionalidad, y en consecuencia el reconocimiento previsible, dando singularidad al que pertenece. Nació en rueda de paisano. El pasaje tradicional por generaciones produce la desaparición de los generadores primigenios de él o los elementos, y se produce el sentido de pertenencia, donde el autor no está registrado, como decía Machado: las coplas que el pueblo no canta, coplas no son, y cuando las canta, pronto se olvida el autor. Pero, ¿por qué el hombre de la ciudad no pertenece a esa cultura? La ciudad no me convence y la paso de costado. La ciudad no me convence. Para pertenecer a la cultura folk debe tener los requisitos que he mencionado y que en una ciudad no se cumplen. Primeramente, sus creaciones y descubrimientos están inducidos por conocimientos sistemáticos, la comunicación permanente, hoy al instante con cualquier sitio del mundo, y los elementos para la creación son de índole industrial.
no ya regionales, por lo que se produce la difícil identificación cosmográfica de los elementos incorporados. Por ello, al no ser elementos regionales de autores reconocidos, con derechos registrados, el sentido de pertenencia regional se pierde y la transmisión ya no es oral, tradicional y empírica. ¿Por qué en la antigüedad en las comarcas pequeñas existía la cultura folk? En los siglos anteriores a la escritura masificada, anteriores a Gutenberg, donde solo los elegidos podían leer y escribir, la oralidad era la transmisión regular, el tradicionalismo, la regionalidad era de gran significación en los estratos sociales más bajos de las culturas imperantes. Las pequeñas inserciones de elementos culturales, a los que se les llama transculturaciones, llegan desde las grandes ciudades más activas y populosas, y el mecanismo psicológico al que tanto énfasis puso Gabriel Tarde explica que la corriente más caudalosa se establece de manera descendente, del noble al rústico, de la dama a la criada, del hombre de la ciudad al paisano. Las mismas modas de la clase superior son abandonadas por esta en el momento que la clase inferior comienza a incorporarlas. Ese aislamiento casi total implicaba que predominaban las características ya descritas y por ello la identificación de los ciudadanos de ella. Un ejemplo, la vestimenta. Podemos distinguir un gaucho de un guaso, un beduino de un tirolés, pero no podemos identificar a un joven de Buenos Aires con el de Estados Unidos, de España con el de Inglaterra, solo por su vestimenta, y eso se debe a la comunicación inmediata que hay en las ciudades. Pero, ¿por qué es importante la existencia y el estudio de la cultura folk? Al ser un grupo perteneciente a un país, no una etnia que no es parte del país puesto que están bajo el sometimiento. En cambio, el grupo folk le da identidad y singularidad al país en cuestión. Es obvio Tom cuando percibió el adelanto que los hermanos Grimm habían hecho con los cuentos de Gretel y Hansel y que se basaban en uso de costumbres propias de Alemania, y se apresuró a dar nombre al estudio sistemático del grupo social y lo llamó folklore, definiendo el saber del pueblo, pero de ese tipo de pueblo. Allí nace la ciencia que lo estudia en todo el mundo, pues todos queremos ser identificables, no un simple número, tanto que llevamos el nombre más el apellido, y ellos hablan de linajes y nos enorgullecemos de llevarlos y darle prosapia o ralea para orgullo de las generaciones venideras. ¿Por qué esto no sucede en los pueblos y periferias de las grandes ciudades? En las grandes ciudades no hay creación regional, puesto que se hace lo que se necesita con elementos extraños. Se hace una parrilla para comer un asado con un tacho de 200 litros hecho en Estados Unidos, soldado con el clodo de China y una máquina de soldar de Taiwán, adornada con pintura de alta temperatura traída de Brasil, y así nace un chulengo, nombre propio de un elemento exógeno y que no nos identifica más que por el nombre si se lo escucha, pues es igual al que se hace en Colombia, en Chile, en Uruguay, Brasil, etc. Está la inserción que hoy algunos en Buenos Aires y en las grandes ciudades comen barbacoa y toman beer al pedir una simple cerveza. Por ello los grupos folk son campesinos, no por lo que hacen, sino porque están en el campo, aislados, sin interferencia cultural de otros lugares. La creación es inducida por satisfacer necesidades de todo y cualquier tipo. Todo tiene un porqué, nada es porque sí, lo que le da nombre y sentido a mi canal. Gracias amigos por ver y escuchar el porqué en el folclore. Y les cuento que saldré todos los sábados con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqués de nuestro folclore americano.
y les pido se suscriban, comenten, pregunten e inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.